Ok, bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos con la última sesión del minicurso de inducción. Eh, bueno, digamos, originalmente el curso era un poquito sobre desigualdades, lo empezamos a cambiar un poquito hacia inducción y bueno, al final terminó siendo más inducción que desigualdades. Pero justamente hoy vamos a aprovechar para mezclar un poquito las dos. Bueno, no mezclarlas, sino más bien usar inducción para demostrar una herramienta que es muy útil eh, eh, para demostrar desigualdades y jugar con algunas cosillas. ¿Ok? Entonces, entonces hoy es el día 4, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, día 4 no, es el tercer día, pero es la sesión número 4, ¿verdad? Sesión número 4. Eh, la inducción a la que nos vamos a referir hoy va a ser la inducción, digamos, por lo menos hasta donde yo sé, la primera persona que usó esta idea fue Cauchy, un matemático francés muy importante. Y lo uso justamente para dar una demostración de la desigualdad que vamos a probar a continuación, ¿verdad? Entonces, la inducción de Cauchy y la desigualdad de las medias aritméticas y geométricas, ¿sí? Entonces, eso va a ser el contenido de la clase de hoy, ¿ok? Entonces, para explicar qué es la inducción de Cauchy, eh, digamos, tal vez podríamos empezar con la desigualdad de la media aritmética y media geométrica, y conforme vayamos intentando demostrarla, vamos a introducir la idea y al final hacemos como un repaso para cerrar cuál era la idea, ¿verdad? Simplemente para saber que todos están en la misma sintonía, ¿verdad? Recordemos, recordemos cuáles fueron los tipos, ¿verdad? De inducción que habíamos cubierto hasta el momento, ¿verdad? La inducción, digamos, básica. No sé por qué se me está borrando la inducción básica, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Sería para demostrar, para demostrar la proposición siguiente, o sea, la proposición, digamos, eh, correspondiente a n+1, usamos solamente la proposición, usamos solo la proposición con respecto a n, ¿verdad? Entonces, digamos, eso fue lo que Oscar habló eh, el sábado, ¿verdad? Y entonces el ejemplo era el de los dominós, ¿verdad? Entonces con dominó vota al siguiente, y vota al siguiente, y vota al siguiente, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, pero simplemente el primero vota al segundo, el segundo vota al tercero, el tercero vota al cuarto y así, ¿ok? Y digamos, para tener en mente, digamos, un ejemplo de qué sería algo digamos, un ejemplo de donde podríamos aplicar esa inducción, digamos, podría ser, por ejemplo, el caso de la suma de los cuadrados, o puede ser, bueno, cualquier suma parecida, ¿verdad? ¿Verdad? De n por n+1 por 2n+1 entre 6. Bueno, o sea, si nos dan esa fórmula, podríamos aplicar el principio de inducción para demostrar que se cumple, ¿verdad? Digamos, aquí estoy, ¿verdad? Por supuesto, asumiendo que, o sea, digamos, igual se necesita el paso básico y todo eso, ¿ok? O sea, siempre con lo que sabemos, pero bueno, la idea es que para la tesis inductiva solamente vamos a usar la hipótesis inductiva o sea, del paso anterior. En la clase que tuvimos el martes, ¿verdad? Eh,
introdujimos lo que sería como la inducción fuerte, ¿verdad? Que, digamos, es simplemente, o sea, es la misma idea, pero, ¿verdad? Para demostrar la proposición correspondiente a n más 1, usábamos, ¿verdad? Usamos o podemos usar, podemos usar todas las anteriores. O sea, si empezáramos, por ejemplo, si empezáramos en 1, entonces podemos usar esa, así hasta Pn. ¿Ok? Entonces, se pueden usar todas las hipótesis anteriores, ¿verdad? No solamente la inmediatamente anterior, sino todas las anteriores, ¿verdad? Y entonces la imagen mental que podríamos dar para, para este caso, ¿verdad? Es como que ahí igual están los dominós, ¿verdad? Pero ahora los dominos tienen como un resortito. Bueno, el otro día hice un resortito que no sé si se entendió en el dibujo, ¿verdad? Pero, o sea, como que tienen como una resistencia, ¿verdad? Y entonces ya no solamente se pueden botar como con el anterior, sino que ocupan como la fuerza de más gente de atrás para poder botarlo, ¿verdad? Entonces este va para este, pero también este va para estos dos. Y bueno, y después estos tres van para el que sigue y así sucesivamente. ¿Ok? Puede ser que no haga falta usarlas todas, ¿verdad? No es necesario usarlas todas. Eh, ¿Verdad? Por ejemplo, algunos ejemplos que vimos el otro día, se ocupaba solamente usar dos anteriores, ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Bueno, una que les dije que era muy importante y muy bonita, ¿verdad? Era la de la fórmula esta que encontramos para el Fibonacci de la suma, ¿verdad? El Fibonacci de la suma va a ser, bueno, ya se me olvidó la fórmula, creo que era algo así, f de m más 1 por f de n, más f de m por f de n menos 1, si no me equivoco. Me parece que iba, me parece que iba así, ¿verdad? Puede ser que esté equivocado, pero me parece que iba. Algo más o menos así, ¿verdad? Eh, a ver, si n fuera 2, eh, si n fuera 1, no, está bien, sí, sí. Creo que sí está bien, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando demostramos esto, hicimos inducción y ocupábamos los dos anteriores, o por ejemplo, en verdad, esto para todo m y n, pongámosle ahí apropiados. Se puede hablar de los Fibonacci negativos y todo sin problemas, ¿no? Se puede hablar, digamos, empezamos siempre en 1, 1, 2, 3 y así, pero se puede echar también para atrás, ¿verdad? Entonces, antes del 1, 1, ¿cuál Fibonacci podría venir? Di el 0, ¿verdad? 0 más 1 me da 1. Antes del 0, ¿cuál puede ir? Di el 1, para que 1 más 0 me dé 1. Y así sucesivamente. Y entonces como que la Fibonacci reflejada, o sea, la sucesión de Fibonacci reflejada, o sea, bueno, va a seguir compartiendo ciertas propiedades, ¿verdad? Y entonces, digamos, en realidad el apropiado es más para no meternos en enredos, pero se podría extender perfectamente a Fibonacci 0, Fibonacci menos 1, Fibonacci menos 2 y toda la cosa. ¿Ok? ¿Verdad? Otro ejemplo que era muy, muy simpático era el de que si x más 1 entre x era un número entero, entonces x a la n más 1 entre x a la n también es un número entero. ¿Sí? Ese era bonito. Eh, ¿Cuáles otros ejemplos vimos? Bueno, por ejemplo, el de la factorización en primos, también es un ejemplo. Digamos, estos dos de arriba, eh, estos dos ejemplos de arriba, como que siempre, bueno, el segundo, el de x más 1 entre x, vimos dos formas de resolverlo.
Una era usando solamente los dos anteriores y otra era usando un montón anteriores, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquiera de los dos casos estaba bien. La factorización en primos era interesante porque lo que hacíamos era, ¿verdad? Si el número era compuesto, eso nos iba a producir dos números más pequeñitos para los cuales teníamos la factorización en primos y entonces pegábamos todo eso, ¿ok? Entonces, bueno, estos fueron los dos tipos de inducciones que hemos visto hasta el momento en el mini curso, ¿verdad? Y entonces la, voy a explicar más o menos la inducción de Cauchy, ¿verdad? Lo que, digamos, eh, eh, digamos, los pasos para llevarlo a cabo van a ser un poco diferentes, tal vez no arruinemos la gracia todavía para poder disfrutar un poquito del descubrimiento de la idea de la demostración, pero digamos, cuando pensamos en los dominós, ahora la idea va a ser un poquito más complicada porque, o sea, como que van a haber como como unas ayudas laterales, tal vez podríamos pensar, ¿verdad? Como que aquí hay unos dominós más pequeñitos y entonces como que cuando ese se cae y ese se cae, entonces este maecillo tal vez no bota al siguiente, pero se va y hace hace como un paseo por el lado y después hay unos pasos en que se va a devolver y después va para adelante otra vez. Entonces es más bien como no es un dominó aburrido como lineal, bueno, aburrido no, pero no es un dominó tradicional como lineal, ¿verdad? Sino que más bien son como esos que uno ve en internet, que son unos videos muy divertidos, ¿verdad? Que van por todo lado y después se regresan y vuelven a botar toda la cosa, algo más o menos así va a ser, ¿verdad? Los detalles los vemos más adelante, ¿sí? Los vemos más adelante, ¿ok? Entonces, eh, perfecto. Entonces, tal vez para empezar a hablar de la desigualdad de la media aritmética, media geométrica, empecemos con el siguiente ejercicio, que bueno, que les va a parecer muy raro y que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho de inducción hasta el momento, ¿verdad? Entonces, tienen tienen un sedazo, ¿verdad? Tienen un sedazo ahí y no sé, el sedazo mide, no sé, pongámosle eh, 200 metros. O sea, tienen esos rollos, ¿verdad? Que están así enredados el sedazo ahí, ¿verdad? Tienen el sedazo y entonces tienen esos 200 metros así de largo de sedazo y quieren cercar una propiedad, ¿verdad? Entonces hay que cercar una, hay que sacar una propiedad rectangular. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo distribuirían ustedes el sedazo, digamos, alrededor de la propiedad para que el área sea mayor, ¿verdad? Hay que sacar una propiedad rectangular con el objetivo de, eh, 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 sí, de cubrir o proteger la mayor área posible. ¿Sí? Ok, entonces está un rectángulo de lados A y B, ¿verdad? Sabemos que 2A más 2B suma 400, dijimos, o 200. Suma 200, ¿verdad? Y entonces 2A más 2B suma 200
Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo valor entonces que puede tomar el área? ¿Verdad? El área sería A por B. ¿Ok? Entonces, me gustaría escuchar, digamos, algunas ideas de parte de ustedes con respecto a esto. ¿Cuál es tal vez su primer instinto, ¿verdad? Cuando piensan en que quieren acaparar la mayor área posible. O sea, ¿qué pensarían que va a ser eso? Ok, entonces, digamos, en el chat tenemos una respuesta, ¿verdad? Eh, ok, entonces dice Adrián que si se pudiera, bueno, eso es lo que entiendo, que si se pudiera, tal vez A igual, tal vez con A igual B. O sea, el rectángulo no elimina la posibilidad de que sea un cuadrado. Entonces sí se puede la posibilidad de que A sea igual a B, ¿verdad? Eh, ok, digamos que, ¿qué pasaría tal vez, por ejemplo, si A fuera pequeñito y B fuera muy largo, ¿verdad? O sea, como que B fuera, digamos, eso de aquí, ¿verdad? Nos dice que A más B suma, ¿verdad? Eso quiere decir que A más B suma 100 metros y entonces digamos que A fuera, digamos, como 99 y B fuera igual a 1, ¿verdad? Si A fuera, perdón, digamos que A fuera 1 y que B fuera 99, sería una propiedad muy larga, pero muy flaquita, ¿verdad? O sea, pongamos un par de valores para tontear, ¿verdad? Entonces, hagamos aquí, vamos a ver cómo quiero acomodarlo. Si pongamos aquí A, B y A por B, ¿ok? Entonces, digamos, el intento uno sería, por ejemplo, como que fuera 0 y 100, ¿verdad? Es un ejemplo un poco tonto, digamos, ¿verdad? Pero en ese caso el área sería 0, ¿verdad? Sería como que no hay nada de ancho, pero es muy largo, ¿verdad? Pero, digamos, el área que va a cubrir eso va a ser 0. Si pusiéramos 1 y 99, el área que nos queda es 99. Si ponemos 2 y 98, el área sería 196, si no me equivoco. Y bueno, ahí podemos ir subiendo, ¿verdad? 3 por 97 creo que nos da 291, ¿verdad? Me parece. Y bueno, y así, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, digamos, esto si fuéramos variando sobre los enteros, ¿verdad? Puede ser que al rato hay un valor irracional o que no sea entero, que tal vez sea el que maximiza, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando volvemos, hacemos, cuando hacemos toda la vuelta redonda y llegamos a lo mismo, ¿verdad? 3 2 1 llegamos aquí 291 196 y 99, ¿verdad? Entonces, pareciera, digamos, que aquí vamos de subida y aquí vamos de bajada, ¿verdad? Entonces, lo que nos sugiere Adrián, ¿verdad? De que tal vez cuando A sea igual a B, tal vez cuando A sea igual a B, tal vez ahí se alcance el máximo, ¿verdad? Y entonces, ok, ¿verdad? Entonces, veamos si podemos. Ok, entonces Adrián dice que el máximo es cuando A es 1. Pero ¿cómo va a ser el máximo si 99 es más pequeñito que 196? ¿Verdad? O sea, el 99 es más pequeñito que 196. ¿Qué pasaría cuando A y B fueran iguales? ¿Verdad? Si A y B son iguales a 50, el área sería 2500 metros cuadrados. ¿Verdad? 2500 es mucho más grande que todos los números que están aquí. No sabemos si al rato hay algún número en el medio que haga la cosa diferente. Pero bueno, 2500 suena como un número bastante, eh, eh, bastante grandecillo, ¿verdad? Entonces, intentemos demostrar esto que estamos observando, ¿verdad? Entonces,
podemos reemplazar, digamos, B igual a 100 menos A, ¿verdad? Y entonces habría que probar, hay que probar que A por 100 menos A es menor o igual que 2500. ¿Sí? O 2500 por si acaso, ¿verdad? Es 50 al cuadrado. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Recordemos que A igual a 50 es una raíz. Perdón, A igual a 50 cumple la relación, cumple la igualdad, ¿verdad? Pero entonces, si queremos demostrar, ¿verdad? A por 100 menos A menor o igual que 50 al cuadrado, ¿verdad? Esto es lo mismo que demostrar que 100A menos A al cuadrado es menor o igual que 50 al cuadrado. Esto es lo mismo que demostrar que 0 es menor o igual que 50 al cuadrado menos 100 por A más A al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, si alguno de ustedes tiene un buen ojo, ¿verdad? Posiblemente haya reconocido que esto es 50 menos A al cuadrado o A menos 50 al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo. Y entonces, por lo tanto, esto de aquí es cierto, ¿verdad? O sea, 50 menos A es un número positivo, es un número que puede ser positivo o negativo, pero al elevarlo al cuadrado siempre va a ser no negativo, ¿verdad? ¿Cuál pudo haber sido una forma de, digamos, si tal vez, digamos, venimos muy cansados del colegio y no reconocemos que es una fórmula notable, ¿verdad? ¿Cómo podríamos haber avanzado, aunque fuera un poquito? Bueno, si esa es la gente de intermedio, hace unos días les di una clase de polinomios, ¿verdad? Y hablamos del el teorema del factor, ¿verdad? Y entonces dijimos que si yo meto un valor y el valor me anula a la expresión, ¿verdad? Entonces, eh, X, bueno, o la variable menos ese valor debe ser un factor de ese polinomio, ¿verdad? Entonces, como yo sé que con A igual a 50 se cumple la igualdad, yo sé entonces que esta cosa va a ser A menos 50 por algo, ¿ok? Y ahora ese algo lo puedo encontrar de formas diferentes. Puedo usar lo que hablamos el otro día de la división sintética, o podemos usar en división de polinomios eh, tradicional o así, ¿verdad? Y al final lo que vamos a terminar encontrando es que este otro factor vuelve a ser A menos 50. Entonces, obtenemos este mismo resultado. ¿Verdad? Entonces, la conclusión, ¿verdad? Es que la máxima área, ¿verdad? La máxima área se alcanza para un cuadrado, ¿verdad? Y, bueno, sí, es eso, ¿verdad? O sea, cuando los lados son iguales, ¿ok? ¿Verdad? Es un ejercicio bonito, ¿verdad? Si saben algo de cálculo, bueno, se puede resolver también usando un poquito de cálculo. Tienen una función, ¿verdad? Una vez que tengan, por ejemplo, esta función, A por 100 menos A, ¿verdad? Bueno, o sea, se puede resolver sin las cosas de cálculo, por supuesto, con lo que uno aprende en el colegio, ¿verdad? Es una función cuadrática cóncava hacia abajo, ¿verdad? Porque tiene un coeficiente negativo. Y el máximo ocurre en el vértice, y el vértice es la mitad, ¿verdad? 100 entre 2. Entonces, bueno, y pues pasa lo que tiene que pasar, pero si usáramos cálculo, ¿verdad? Tenemos la función, la derivamos, igualamos a cero, resolvemos, encontramos bueno, que hay un punto crítico para A igual a 50, y después toca ir a ver si el punto crítico es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Pero bueno, es otra posibilidad, ¿verdad? Pero bueno, no es absolutamente necesario
saber nada de eso, ¿verdad? De aquí pudimos hacer la solución a esta, así de forma elemental, ¿ok? Entonces, bueno, la conclusión, el ejercicio, es que si el perímetro está fijo, ¿verdad? O sea, si lo reformulamos, ¿verdad? Con el perímetro fijo, eh, la mayor área se puede encerrar con un cuadrado. ¿Ok? Los invito a pensar, los invito a pensar, digamos, no es un ejercicio fácil, no es para nada fácil, ¿verdad? Pero es un ejercicio muy interesante. ¿Qué pasaría si en vez de considerar un cuadrado, consideráramos un triángulo? O sea, ¿cuál sería el triángulo que tiene, o sea, que digamos, el perímetro está fijo, el perímetro es, digamos, 10? ¿Cuál es el triángulo que tiene que tiene el perímetro 10 y mayor área? ¿Ok? Eso es un ejercicio interesante, es bonito. Y bueno, los invito a que lo piensen. Otro ejercicio que es bonito, bueno, ya mucho más difícil sería reemplazar triángulo o cuadrado eh, por un polígono, digamos, de n lados, ¿verdad? ¿Qué pasaría con un hexágono, un octágono, lo que sea? Y bueno, tal vez uno que parece un poquito más sencillo, o sea, por lo menos más fácil de imaginarse. ¿Qué pasaría si en vez de que la figura sea un polígono, si la figura fuera solamente una curva? O sea, si yo tengo una curva, ¿verdad? O sea, tengo un poquitillo ahí de cordón, ¿verdad? ¿Cuál es el área más grande que puedo encerrar a partir del cordón que tengo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la figura de esa cosa? Bueno, es una generalización de este ejercicio, ¿verdad? Eh, pero es muy interesante. eh, es muy interesante en el sentido que empieza, digamos, a abrir líneas de investigación en matemática que no son, o sea, ya suben bastante de nivel, ¿verdad? De lo elemental, ¿verdad? Y además ya empiezan, o sea, ya podemos empezar a hacer preguntas similares, por ejemplo, en otras dimensiones, en otros espacios, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Digamos, aquí era como el perímetro y el área. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una superficie, ¿verdad? Que el área es fija, ¿verdad? Como pensemos o sea, como que hay o sea, como hay como un papel de regalo para envolver. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es el mayor volumen que pues, se podría envolver a partir del papel de regalo? ¿Verdad? Suponiendo que uno puede hacerle todo lo que quiera al papel de regalo, lo puede cortar y todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen más grande que podríamos encerrar? Es una pregunta que no es fácil. eh, y bueno, se vuelve muy interesante, digamos, y resulta de jugar poquito a poquito con esas cosas que se ven bien, bien elementales, ¿verdad? Pero bueno, que entonces esta es como la reformulación en palabras, ¿verdad? Y podríamos hacer también unas cuantas reformulaciones, eh, unas cuantas reformulaciones algebraicas. ¿Ok? Ok, entonces, verán, digamos, antes dijimos que teníamos que A más B era 100, y entonces eso implica que A por B es menor o igual que 50 al cuadrado, ¿verdad? Fue lo que obtuvimos. Y, digamos, una forma de reescribir esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si reemplazamos 100 por otra cosa? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si en vez de 100 ponemos, no sé, pongámosle P de perímetro, ¿verdad?
si reemplazamos P de P, o sea, si reemplazamos 100 por P, ¿por cuánto habría que reemplazar 50? ¿Verdad? Bueno, y siguiendo la lógica de antes, posiblemente la igualdad se dé cuando las dos variables son iguales. Si las dos variables son iguales, serían iguales a P entre 2, ¿verdad? Entonces, podríamos reemplazar esto, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, esto no lleva a que si A más B fuera igual a P, entonces A por B sería menor o igual que P entre 2 al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, si quitamos este P y simplemente ponemos A más B aquí adentro, ¿verdad? Eso lo que nos dice es que A por B es menor o igual que A más B entre 2 al cuadrado. Entonces, digamos, esta es una desigualdad eh, básica, digamos, elemental, ¿verdad? Y podríamos demostrarla de la misma forma de la misma forma en la que demostramos lo anterior, ¿verdad? O sea, A por B es menor o igual que A más B entre 2 al cuadrado, ¿verdad? Sí, solo sí. Podríamos pasar el 4 que va a estar en el denominador, lo podemos pasar a multiplicar. Entonces, sí, solo sí, 4 por AB es menor o igual que A cuadrado más 2AB más B cuadrado. El 4 lo pasamos a restar. 0 menor o igual que A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Y finalmente nos damos cuenta que esto de aquí es A menos B al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos, esta es un eh, eh, primer hijo, ¿verdad? Del ejemplo que estuvimos trabajando anteriormente del lote rectangular. ¿Ok? Ahora, sigamos escribiendo estas desigualdades, ¿verdad? Entonces, tenemos, ¿verdad? Que A por B es menor o igual que A más B entre 2 al cuadrado, ¿verdad? Esto vale para todos los reales A y B, ¿verdad? Como A menos B al cuadrado va a ser un número real para, perdón, va a ser un número positivo para cualesquiera números reales, entonces, o sea, esta desigualdad vale, ¿verdad? Esta última desigualdad vale para cualesquiera A y B números reales, ¿ok? Eh, ok, pero ¿qué pasaría, verdad? Si A y B fueran positivos, si A y B fueran positivos, podemos tomar la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada es una función, es una función creciente, ¿verdad? Y entonces, si A y B fueran positivos, podemos tomar, ¿verdad? Podemos tomar la raíz cuadrada, pero podemos tomar la raíz cuadrada y obtener, ¿verdad? Que la raíz de A por B es menor o igual que A más B entre 2. ¿Ok? Es una forma alternativa, ¿verdad? Ahora, esto solamente tiene sentido para A y B positivos. ¿Verdad? Ya si, digamos, si uno fuera positivo y uno fuera negativo, la raíz no tiene sentido. Y si los dos fueran negativos, cuando tomamos la raíz de A más B al cuadrado, lo que nos quedaría es el valor absoluto. Entonces no nos queda esto, sino que nos queda el valor absoluto. ¿Ok? Pero bueno, entonces esta es otra posible formulación, otra posible encarnación de la desigualdad del lote en rectangular. ¿Ok? Digamos, esta desigualdad, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Se puede demostrar de forma, eh, digamos, una demostración alternativa, ¿verdad? Bueno, ya, o sea, esto lo sabemos porque viene justamente de lo que ya demostramos anteriormente. Pero digamos, una demostración alternativa sería multiplicar por 2
y pasar a restar, ¿verdad? 0 menor o igual que a menos 2 raíz de AB más B. Y darse cuenta que esto, a pesar de que está medio escondido, es una diferencia de cuadrados. Perdón, es un número cuadrado. Es un cuadrado de una diferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, y volvemos a obtener nuevamente, ¿verdad? Que es un número no negativo. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos hasta esta formulación. Hasta el momento, ¿todo bien o alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos todo bien? Bueno, si tienen alguna duda pueden interrumpir, ¿verdad? Sin pena, ¿ok? Eh, ok, entonces, eh, ok, entonces vamos a ponerle nombre a estas cosas, ¿verdad? A más B entre 2 es lo que llamamos perdón, el promedio o la media, ¿verdad? De A y B. Y a raíz de A por B le vamos a llamar la media geométrica. Esto o media aritmética. ¿Sí? Y a eso otro le vamos a llamar la media geométrica de A y B. ¿De dónde viene el nombre geométrica? Es una buena pregunta. Eh, no estoy completamente seguro. No sé, digamos, no sé si el nombre venga de lo siguiente, ¿verdad? Digamos, hay una demostración muy bonita de esta desigualdad usando geometría, ¿verdad? O sea, si esto fuera un círculo y esto es un radio, ¿verdad? Digamos que este pedacito mida A y esto otro. O sea, entonces el pedacito este, rojo, mide A y el pedacito azul este mide B, ¿verdad? Y ahora trazamos la perpendicular aquí a ese diámetro, ¿verdad? Trazamos la perpendicular, ¿verdad? Yo hace unos días también di una clase del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eh, y bueno, en la clase hablamos un poquito de semejanza y de otras cosas. Y entre lo que aprendimos, ¿verdad? Si recordamos que el ángulo este de aquí arriba tiene que ser de 90, porque eso es un diámetro, lo que vimos, ¿verdad? Es que este pedacito mide raíz de A por B. Y ese otro pedacito también mide raíz de A por B. ¿Sí? Y entonces, eh, ¿qué sabemos sobre las cuerdas en el círculo? La cuerda esta en el círculo, ¿verdad? Es más pequeñita que el diámetro, ¿verdad? Eso es menor o igual que A más B. Y es justamente la desigualdad que tenemos anteriormente. Raíz de AB es menor o igual que A más B entre 2. Entonces, bueno, esta es una demostración, es otra demostración, ¿verdad? Muy bonita de este hecho. No sé si es a raíz de esto que a la raíz, digamos, ¿verdad? Porque en este círculo la media aritmética sería el radio y el pedacito este de esta altura sería la media geométrica. No sé si a raíz de eso es que se le llama la media geométrica, ¿verdad? Pero, bueno, ese es el nombre que le vamos a dar de momento. Es solamente un nombre, no tiene nada más, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría para más variables, ¿verdad? Entonces, digamos, podemos extender esto a más variables, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos las variables A1, A2, tus, hasta AN, y todas son números positivos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la media aritmética? El promedio de estos números, ¿verdad? Sería A1 más A2 más tus más AN, pero ahora en vez de dividir entre 2 hay que dividir entre N porque son N elementos, ¿verdad? Y
la media geométrica, ¿verdad? Igual habría que tomar el producto, ¿verdad? Habría que tomar A1 por A2 por tus por AN, ¿verdad? Y ahora en vez de tomar la raíz cuadrada, lo que tomaríamos es la raíz enésima, ¿ok? ¿Verdad? Y entonces la desigualdad de las medias, voy a hacer esto un pelín más pequeño, la desigualdad de las medias, lo que nos dice, ¿verdad? La desigualdad, lo que llamamos la desigualdad MAMG o la desigualdad de las medias. No, no es medias, de las medias que uno se pone debajo del zapato, ¿verdad? Sino de que es la media aritmética y la media geométrica, ¿verdad? La desigualdad de las medias, lo que dice es que la media aritmética siempre va a ser mayor o igual que la media geométrica. ¿Ok? Eso es lo que dice. O sea que si yo tengo números positivos y yo los sumo y tomo el promedio, o si tomo la media geométrica, siempre la media geométrica va a estar por debajo de la media aritmética. ¿Ok? Y bueno, ya hicimos un caso, ¿verdad? Que era cuando n es 2. Cuando n es 1, digamos que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Para n igual a 2, fue lo que hicimos, ya, ¿verdad? Y entonces, lo interesante, ¿verdad? Esto se cumple para todo, digamos, para todo n entero positivo, ¿verdad? N igual a 1 no es interesante, n igual a 2 es mucho más interesante, es el caso de lote rectangular y bueno, de 3 en adelante es lo que aún no sabemos, ¿ok? Entonces, ok, hasta el momento todo bien, todo tranquilo con esto. Ok, Todo bien, bueno, todo bien, profe. no hay quejas entonces, perfecto. Entonces, eh, ok, entonces, bueno, digamos, este es uno de los resultados más útiles que uno puede aprender en Olimpiadas. Es un resultado, por ejemplo, que, eh, digamos, seguramente en la carrera de matemática uno sí lo estudie, pero, digamos, en una carrera de ingeniería, definitivamente puede que se los mencionen en algún momento, pero no, posiblemente no es algo en lo que se hace énfasis, ¿verdad? Entonces, si lo aprenden y estudian ingeniería, pues van a saber un resultado que seguramente sus compañeros no vayan a estudiar a pesar de que lleven todos los cálculos y todas las cosas. ¿Ok? Eh, ok, entonces, digamos, el objetivo, ¿verdad? El objetivo va a ser demostrar esto, MG por inducción. ¿Ok? Lo que pasa es que desgraciadamente la inducción regular, bueno, se puede hacer una inducción regular, ¿verdad? Se puede hacer una inducción regular, pero tiene un truquillo vacilón ahí que no es tan obvio de arreglar, eh, bueno, o de observar, ¿verdad? Sí se puede hacer, o sea, si nos alcanza el tiempo, tal vez hacia el final de la clase podemos hacer esa demostración para tener dos demostraciones diferentes de este hecho, ¿verdad? Pero bueno, esto justamente lo que nos va a llevar es a considerar un tipo nuevo de inducción, que fue lo que les mencioné anteriormente, de la inducción de Cauchy. ¿Ok? Entonces, eh, ok, entonces pensemos, perdón, antes de empezar, ¿verdad? Una observación muy importante, ¿ok? Una observación importante, ¿verdad? ¿Qué pasa si todas las variables son iguales, ¿verdad? O sea, si todas las variables A1, A2, hasta AN fueran iguales a un número T,
¿verdad? Su promedio, ¿verdad? La media aritmética sería A1 más A2 más sus más AN entre T, digo, perdón, entre N, sería, ¿verdad? T sumado N veces, T más tus, más T entre N, pero como estamos sumando N veces, ¿verdad? Esto es NT entre N y esto es T. Y si hacemos la media geométrica, ¿verdad? Sería la raíz enésima de T por T, tus, así, N veces, ¿verdad? La raíz enésima de T a la N, y esto nos da T. Entonces, si todas las variables son iguales, ¿verdad? Tal vez voy a hacer esto más pequeñito para poder aquí la observación. Si todas las variables son iguales, ¿verdad? Si todas son iguales, entonces la media aritmética y la media geométrica también son iguales. ¿Ok? Esto es algo que no tenemos que olvidar. O sea, se les puede olvidar muchas cosas, pero definitivamente eso no se les puede olvidar. ¿Ok? Entonces, intentemos hacer la demostración digamos, intentemos ver qué pasaría, por ejemplo, con el caso n igual a 3. ¿Verdad? N igual a 3 sería A1 más A2 más A3 entre 3 mayor o igual que raíz cúbica de A1, A2 y A3. ¿Ok? O tal vez, para no andar jalando tanto chunche, pongámosle ABC. Entonces, con ABC, perdón, A más B más C entre 3. ¿Cómo sabríamos que esto es mayor o igual que su raíz cúbica? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Digamos, antes de las cosas que aprendimos, o sea, lo que podemos usar, ¿verdad? Lo que vamos a intentar explotar, ¿verdad? Tal vez es este hecho, ¿verdad? Que X más Y es más grande que dos veces la raíz de XY. O lo que sería, bueno, XY entre 2 mayor o igual que raíz de X entre Y, ¿verdad? O sea, estamos intentando usar este hecho para demostrar esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, me gustaría ver si alguno de ustedes tiene una propuesta de, digamos, alguna idea, alguna cosa que se les ocurra que podamos hacer para intentar pasar del caso 2 al caso 3. ¿Sí? No es fácil, no es trivial. O sea, así que no se preocupen, ¿verdad? Si sugieren algo y hace algo, no funciona por alguna razón, ¿verdad? Pero, o sea, sí me gustaría ver si hay algo que se les ocurre que podríamos hacer. Ok, bueno, les voy a decir una cosa que podríamos hacer, pero que no va a funcionar, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, una cosa que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos agarrar A más B más C entre 3 y podemos reemplazar ese A más B. Bueno, A más B sería más grande que 2 por raíz de AB más C entre 3, ¿verdad? O sea, usando lo que teníamos anteriormente. Y entonces podríamos decir, bueno, yo tengo una cosa sumada con otra cosa y la desigualdad de la media aritmética, media geométrica, me dice, ¿verdad? Que entonces esto pues, podría ser mayor o igual que dos veces la raíz de 2 la raíz de AB por C entre 3, ¿verdad? Y entonces yo me podría poner a soñar, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿será cierto? O sea, digamos, este paso es legal. O sea, digamos, este paso A más B es más grande que 2 raíz de AB, todo bien, y lo otro es simplemente estoy sumando y multiplicando por cosas positivas. Todo, o sea, puedo sumar
Las mismas cantidades a ambos lados, todo bien, y puedo dividir por números positivos, todo bien. Y aquí vuelvo a aplicar la desigualdad de la media aritmética, media geométrica que sea aquí arriba, ¿verdad? Y entonces, digo, uno se podría poner un poquitito demasiado optimista y decir, bueno, y al rato, digamos, hice el jueguito este 2 veces y me queda que esto es más grande que raíz cúbica de ABC, ¿verdad? Sí. Digamos, o sea, sería muy bueno que pasara eso, ¿ok? Pero, digamos, les voy a dejar, digamos, de ejercicio, ¿verdad? Demostrar que no siempre es cierto, ¿ok? Que no siempre se cumple, ¿ok? Digamos, o sea, si uno va y se pone ahí a elevar las potencias y todo, se va a dar cuenta que al final queda algo que no necesariamente tiene por qué ser cierto. Pero hay una razón conceptual de eh, esto, eh, por qué esto no va a ser cierto. O sea, digamos, hay una razón o sea, si ustedes me hubieran enseñado esto, yo les podría decir, sin hacer ningún cálculo, que esto va a fallar, ¿ok? Y la razón es la siguiente, ¿verdad? Y está relacionado con esta observación de esta página, ¿ok? ¿Qué pasaría? Ok, entonces la, la idea ahora es la idea es intentar encadenar esta serie de desigualdades. Esto, mayor o igual que esto, eh, mayor o igual que esto, mayor o igual que esto. La pregunta es si podríamos hacer encadenar todas, o sea, digamos, esta es legal y esta también, pero esta es la que no sabemos, ¿ok? La razón conceptual por la que falla es, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tomamos que A fuera igual a B, fuera igual a C? Digamos, igual que otro número, igual que T. Ok, entonces, si A fuera igual a B, igual a C, igual a T, entonces vamos a ponerle nombre a estas cosas para no tener que andarle, no tener que andar diciendo tanta cosa. A esto le vamos a llamar a esto B mayúscula, a esto C mayúscula y a esto D. ¿Verdad? Entonces, si A igual a B igual a C igual a T, entonces tenemos que A sería igual a B, sería igual a, estas dos cosas van a ser iguales a T, D también va a ser igual a T, ¿verdad? Entonces, si, ¿verdad? Si sucediera que C fuera mayor o igual que D, entonces como C está, digamos, C es menor o igual a T, pero C es mayor o igual que T, ¿verdad? Entonces eso implicaría que C debería ser T también, ¿ok? O sea, si la desigualdad que estamos esperando ahí, que uno llega y se acuesta y le reza, a ver, ojalá que la desigualdad sea cierta. Si uno quisiera que eso fuera cierto, eh, tendría de fijo que pasar que cuando A igual a B igual a C son igual, cuando A, B y C son iguales a T, el número C también debería ser igual a T, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero volvamos a la desigualdad de antes. A más B entre 2 mayor o igual que raíz de AB, ¿verdad? Que fue la herramienta que estuvimos usando. En este caso, cuando hay igualdad en estas desigualdades, va a haber igualdad
va a haber igualdad cuando, ¿verdad? O sea, recordamos que esto se puede reescribir como raíz de a menos raíz de b al cuadrado mayor o igual que cero. ¿Verdad? Entonces va a haber igualdad, ¿verdad? Bueno, sí, solo sí. Hay, ¿verdad? Sí, solo sí. A y B son iguales. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando para que A mayúscula y B mayúscula sean iguales, ocupábamos que A y B fueran iguales. Hasta ahí pura vida porque es parte de lo que estamos suponiendo, ¿verdad? Pero para que B y C fueran iguales, necesitaríamos que esto y C fueran iguales, ¿verdad? Entonces, B va a ser igual a C, sí, solo sí. 2 raíz de AB fuera igual a C. Pero esto de aquí va a ser 2t y esto de aquí va a ser t. Entonces esto no es cierto. Y si esto no es cierto, ¿verdad? Lo que nos dice es que entonces B es mayor estricto que C. Y esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto lo que nos dice es que C, que T va a ser entonces mayor estricto que C y no se puede cumplir, ¿verdad? Esto lo que nos dice es que C mayor que D es falso, ¿verdad? Esto es falso. Esto no se va a cumplir. O C mayor o igual que D es falso. ¿Ok? Entonces lo que nos pusimos a jugar, o sea, lo que intentamos hacer fue guiado, digamos, por un exceso de optimismo. ¿Ok? O sea, como que decimos, bueno, esto es lo único que sabemos y nos pusimos a jugar con lo poquito que sabíamos y bueno, y pues no nos alcanzó para llegar a lo que andábamos buscando, ¿verdad? Entonces, va a haber, va a haber que buscar una forma diferente, alternativa de demostrar eso. O sea, como que esto no es algo así tan tonto como uno pensaría. ¿Ok? Entonces, bueno, son las 6. Voy a plantearles, digamos, entonces, o sea, tal vez el resumen, ¿verdad? Es que n igual a 3 no es tan fácil. ¿Ok? No es tan fácil. ¿Ok? Pero bueno, entonces no vamos a hacer n igual a 3, pero me gustaría dejar mientras tanto, mientras damos el descansito, el caso n igual a 4. O sea, a más b más c más d entre 4 mayor o igual que raíz cuarta de a por b por c por d. ¿Ok? Entonces, volvemos en 5 minutos y volvemos a resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces ya casi regresamos. Ok, bueno, estamos de regreso. Vamos a intentar demostrar este caso. Ok, entonces, digamos, el caso 3, ¿verdad? Vimos que intentamos proceder un poquito ahí optimistamente, un poco ingenuamente, y digamos, y fracasamos, ¿no? Entonces, bueno, uno puede desanimarse, ¿verdad? Y bueno, está bien desanimarse, no es pecado, ¿verdad? Pero podríamos intentar otras cosas en vez de dejarlo todo botado, ¿verdad? Y entonces, bueno, una cosa tal vez un poquito rara, tal vez no estamos acostumbrados como a subirle la dificultad a las cosas cuando fracasamos, ¿verdad? Pero bueno, este es un ejemplo eh, apropiado y vacilón de que a veces cosas que parecen más difíciles en realidad son más fáciles, ¿ok? Entonces, no sé si alguno de ustedes tuvo tiempito ahorita en el receso para, para intentar este ejercicio, ¿verdad? Que ya no con 3 variables, ¿verdad? Que no pudimos resolver, sino con 4, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si alguno tuvo alguna idea que nos quiera compartir. Todo se vale, o sea, digamos, ya es el último día del curso, ¿verdad? Entonces, entre más compartan sus ideas, sus cosas, más valioso va a ser. ¿Sí?
No hay ideas. Si les da un poco de vergüenza compartirlas oralmente, pueden escribirlo en el chat también, ¿verdad? Pero bueno, ok. Ok, tengo algo en el chat, vamos a ver. Agrupar de dos en dos. No suena mal. Digamos, intentemos a ver, bueno, a ver si le entendí correctamente a la persona. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A más B más C más D entre 4. Y entonces vamos a agrupar, si lo entendí bien, de dos en dos, algo así, ¿verdad? Y entonces esto sería mayor o igual que 2 raíz de AB más 2 raíz de CD entre 4, ¿verdad? Esto se simplifica, ¿verdad? Que raíz de AB más raíz de CD entre 2 y podemos volver a aplicar la desigualdad, ¿verdad? Y ahora esto quedaría raíz de AB multiplicando por raíz de CD y esto aquí es raíz cuarta de ABCD. Y eso es justamente lo que andábamos buscando, ¿verdad? Sí. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, la sugerencia que obtuvimos en el chat fue bastante valiosa, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, vemos que el caso entonces de 4 era mucho más fácil que el de 3 porque podemos agrupar en parejas y podemos aplicar la, la desigualdad que sabíamos ahí, ¿verdad? Entonces, vean que el paso de 2 a 4 fue fácil porque pudimos hacer estos grupitos, ¿verdad? Entonces, o sea, si pensamos en la inducción, ¿verdad? O sea, aquí está con dos variables, aquí está el de 3, este está el de 4. Como que no hicimos que 2 votaba a 3, sino como que 2 vota a 4. ¿Ok? El de 3 ahorita tenemos que ver cómo lo hacemos para votarlo, ¿verdad? Pero de momento lo que hicimos fue como pasarle por encima, digamos, y de momento no sabemos cómo jugar con eso, pero eh, pudimos decir algo más y siempre decir algo es mejor que no decir absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, no siempre, no siempre, pero digamos en matemática o en ciencia, decir aunque sea un poquito es mejor que no poder decir nada. Y entonces, bueno, ahí si pudimos hacer el caso 4 todo bien, ¿ok? Entonces, si hacemos el caso 4 si hicimos el caso 4 ¿cuál otro caso, o sea, cuál otro caso a partir de este creen que sea fácil de demostrar? Digamos, vimos que el caso 3 era difícil porque no podíamos agrupar así como en grupitos, ¿verdad? Pero ¿cuál caso creen que pueda ser fácil de demostrar? Ok, o sea, hay un par de sugerencias. Alguien dice que si n fuera par, ok, y alguien más dice 6 u 8, ok. Entonces, intentemos ver qué pasaría con 6. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces intentemos ver qué pasaría con n igual a 6. Digamos, me gustaría que alguna de las personas que sugirió que n fuera par o que n fuera 6 u 8 me intentara guiar para ver si llegamos a buen puerto con esta cosa, ¿verdad? Entonces, no sé si les gustaría compartir sus ideas. No importa fracasar, ya vieron que yo antes intenté algo y no funcionó, ¿verdad? No pasa nada, aquí nadie va a juzgar a nadie. Están un poquitillo tímidos y bueno, no quiero llamarlos, no quiero exponerlos, pero eh, veamos qué podríamos ver en este caso. Podríamos tal vez, digamos, intentemos ver si podemos agrupar en parejas así como antes, ¿verdad?
¿Verdad? Entonces podríamos ver que esto es mayor o igual que 2 raíz de AB más 2 raíz de CD más 2 raíz de EF entre 6. Y esto se convierte en raíz de AB más raíz de CD más raíz de EF entre 3. ¿Verdad? Y nos gustaría poder decir que esto es mayor que raíz sexta de A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Vean que justamente este último paso, justamente ese último paso es el que nos jodió antes, ¿verdad? O sea, esto requiere, ¿verdad? Esto requiere la desigualdad de la media geométrica para tres variables, ¿verdad? O sea, la raíz sexta no es nada más que la raíz cúbica de la multiplicación de esas raíces, ¿verdad? Entonces, digamos, como antes nos pegamos, esto aquí, ¿verdad? Desgraciadamente aquí nos vamos a pegar, ¿ok? Entonces, bueno, digamos, o por lo menos intentando reproducir la misma idea, nos quedamos, nos quedamos pegados, ¿verdad? Puede ser que al rato haya algún truco astuto que, que, que se podría hacer, ¿verdad? Pero de momento no se nos ocurre, ¿verdad? Podríamos, digamos, podríamos parafrasear esto de la siguiente forma. La proposición para 3 implica la proposición para 6. ¿Ok? O sea, digamos, si supiéramos la de 3 sabríamos la de 6, ¿verdad? Pero como no sabemos la de 3 todavía no sabemos la de 6, ¿verdad? O sea, como que el dominó 3 podría votar el dominó 6, pero eh, ¿verdad? Pero todavía no hemos votado el dominó 3, entonces no podemos votar el dominó 6, ¿verdad? Ok, entonces 6 parece, ¿verdad? Aquí esto parafrasear. 6 parece complicado. Ok, digo, perdón, bueno, sí, 6 no. O sea, 6 no parece que sea tan fácil, ¿verdad? Eh, como pensábamos. Entonces, en el par, más o menos, ¿verdad? Intentemos ver qué pasaría con n igual a 8. Bueno, aquí tal vez voy a usar los números. Ok, alguien en el chat nos dice una idea vacilona. Nos dice, tal vez, nos dice Johan, verá que tal vez potencias de 2. Bueno, es un poquito temprano para brincar a eso, ¿verdad? Eh, pero no está loca la idea, ¿verdad? ¿Por qué no? Por ejemplo, podemos usar estos, o sea, podemos agrupar de 2 en 2 o, digamos, en este caso, como sabemos que hay grupos de 4, o sea, como sabemos que la desigualdad es cierto para 4, podemos agruparlo de 4 en 4. Da lo mismo, agrupar de 4 y después de 2 o de 2 y después de 4. Pero bueno, si agrupáramos de 4 en 4 para hacerlo un pelitín más rápido, ahora nos quedaría 4 raíz cuarta de A1, A2, A3, A4, más 4 raíz cuarta desde A5, A6, A7, A8. Esto entre 8, simplificamos, ¿verdad? Nos queda una raíz cuarta de algo más raíz cuarta de algo, pero aunque no lo quiera copiar. Y volvemos, ¿verdad? Aquí esto es MAMG para n igual a 4. Y ahora usamos la proposición para n igual a 2, ¿verdad? Esa raíz sería mayor o igual que la raíz de la raíz cuarta multiplicado por la raíz cuarta. Y esto justamente es la raíz octava de lo que andamos buscando. Entonces ahora todo bien, ¿verdad? Entonces vean que la combinación es, eh, digamos, la combinación es, o sea, pasamos de 2 a 4, ¿verdad? Haciendo dos grupos de 2. Ahora pasamos de 4 a 8 haciendo dos grupos de 4. ¿Cuál creen que sea otro? ¿Cuál creen que sea otra, o sea, otro grupo de desigualdades que podríamos demostrar?
16, exactamente. ¿Verdad? O sea, para mostrar 16, tenemos las 16 variables que no las voy a escribir porque es un montón, pero agarramos 8, le aplicamos a cada bloque la desigualdad, se nos simplifica y demostramos la siguiente, ¿verdad? Eso lo podríamos resumir, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, el 1 no, o sea, el 2 implica al 4, el 4 brinca al 8, el 8 brinca al 16, el 16 al 32, y así vamos a poder demostrar todas las potencias de 2, ¿ok? Pero, digamos, en general, podríamos intentar reciclar esta idea de antes, que la de 3 implica la de 6, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿verdad? Digamos, podríamos pensar, ¿verdad? Digamos, en general, ¿verdad? Como sabemos que la de 2 funciona, ¿verdad? Eh, podríamos pensar en pedir, digamos, pueden ser varias cosas, ¿verdad? Una opción puede ser, ¿verdad? Que P de 2 a la K se cumpla, o sea, bueno, sí, bueno, P 2 a la K se cumpla, ¿verdad? Entonces lo logramos demostrar para 2, después para 4, después para 8 o así, ¿verdad? U otra forma de pedir esto, ¿verdad? Es que si se cumple la proposición n, se cumple entonces la proposición 2n, ¿verdad? O sea, eso fue justamente lo que nos pasó antes. Si supiéramos la de 3, tendríamos la de 6, pero no sabemos la de 3, entonces todavía la de 6 nos hace falta, ¿verdad? Puede ser, digamos, son dos alternativas, ¿verdad? Entonces, opción uno, o sea, alternativa uno y alternativa 2, ¿ok? Y me parece que alguien dio como con el clavo en el chat, sí, y entonces Brian dice, bueno, y tal vez que lo probemos ahora para atrás. Bueno, eso es lo que le entendí, ¿verdad? Dice para P de 2n-1. Puede ser eso, ¿verdad? Entonces, digamos, cualquiera de esas dos formas que pidamos está, está bien, ¿verdad? O sea, como que eso fue básicamente lo que hicimos. Entonces, digamos, esto es como, o sea, como uno, o sea, requisito número uno, bueno, digamos, bueno, el requisito uno es como el paso básico. Tal vez pongamos el requisito número 2. ¿Ok? Y entonces ahora lo siguiente, ¿verdad? El requisito número 3, ¿verdad? Va a ser, el requisito número 3 va a ser eh, que nos podemos echar para atrás, ¿verdad? Nos podemos devolver. Digamos, ese requisito, ¿verdad? O sea, el requisito 2 es como, si lo fuéramos a poner en palabras, es como podemos dar saltos, o sea, sí, podemos dar saltos largos, ¿verdad? Es un poquito ambiguo, ¿verdad? Pero podemos dar saltos largos, ¿verdad? A eso es a lo que me refería, por ejemplo, cuando decía que el dominó va a botar como otras figuritas alrededor, y entonces más bien esas se van y dan un paseo y botan una mucho más adelante. Y ahora, entonces, el requisito 3 sería ver cómo hace uno para que las fichas que se caigan adelante también empiecen a botar las de atrás, ¿verdad? Entonces, o sea, el paso sería más o menos algo así, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos en 2, entonces de 2 podemos pasar al 4, y entonces vamos a ver cómo hacemos para pasar del 4 al 3. Del 4, bueno, aquí pongámosle números: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, digamos, del 4 pasamos al 8, y si el 8 nos podemos devolver, pasamos al 7, del 7 pasamos al 6, del 6 pasamos al 5, ¿verdad? Y bueno, digamos, uno puede ir del 5 al 10 o puede ir del 8 al 16,
y se va botando todos ahí hacia atrás como uno quiera, ¿verdad? Pero esto de que nos podemos devolver es, ¿verdad? Que la proposición n implicaría la proposición anterior, n-1. Ok, y entonces eso es justamente la inducción de Cauchy. Ok, entonces los pasos de la inducción de Cauchy, ¿verdad? Entonces obviamente siempre hay un caso básico, un paso, pero paso básico, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Después está, digamos, puede ser P1 o puede ser P2, lo que sea, ¿verdad? Después está el paso de la proposición n al doble y está finalmente la proposición del n al anterior, ¿verdad? Entonces, estos son saltos largos y esto es devolvernos. Y entonces, en la combinación esa de devolvernos, ¿verdad? Eh, en la combinación esta de estar dando saltos largos y devolvernos, podemos llegar a todos los números enteros, ¿verdad? O sea, si yo empiezo en uno y quiero llegar al 1000, por ejemplo, entonces puedo hacer, bueno, del 1 voy al 2, del 2 voy al 4, del 4 voy al 8, del 8 al 16, 16 al 32, bueno, ahí sigo jugando hasta que llegue a una potencia más grande de 1000, una potencia de 2 que sea más grande de 1000, por ejemplo, 1024, 1000, sí, 1024. Y entonces de 1024 empiezo a echar hacia atrás, 1023, 1022, 1021, hasta que puedo llegar a 1000, ¿verdad? Entonces, con estas tres condiciones, yo puedo, yo puedo asegurar que ¿verdad? Esto nos da que las proposiciones son ciertas, son válidas para todo, para todo n entero positivo. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta del millón, ¿verdad? Es, bueno, esto sería genial si lo podemos hacer, ¿verdad? Si se nos ocurre cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero para no hacerlo tan general, tan abstracto, intentemos hacerlo en un caso concreto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo demostrar, ¿verdad? ¿Cómo demostrar que el enésimo implica el anterior? Pero en el caso particular de que P4 implica P3. Ok, entonces sabemos, ¿verdad? O sea, sabemos que para cualesquiera A, B, C y D positivos, tenemos que A más B más C más D entre 4 es mayor o igual que raíz cúbica de esta cosa. A, B, C, D. Perdón, raíz cuarta, ¿verdad? Y nos gustaría probar, ¿verdad? Hay que probar que A más B más C entre 3 es mayor o igual que raíz cúbica de A por B por C. O sea, ver cómo logramos jugar con esta cosa para pasar de aquí a acá. ¿Ok? Y digamos, el truco, digamos, en particular, para mí es uno de los trucos más bonitos que conozco, ¿verdad? Es uno de los trucos más elegantes, ¿verdad? Típico de Cochi, ¿verdad? Una elegancia, bueno, digamos, aplica, digamos, la frase de que elegancia la de Francia, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se puede hacer para pasar de lo de arriba a lo de abajo? ¿Ok? Entonces, tal vez la idea puede serle natural a alguien que haya calculado los promedios de la edad en la clase de ustedes, ¿verdad? Entonces, o sea, bueno, a menos que haya mucha gente quedada, ¿verdad? En sus clases, el promedio va a ser más o menos el mismo, ¿verdad? Si están, no sé, en noveno, en promedio van a tener 15 años.
Si están en décimo, el promedio va a ser 16, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaría? Digamos, si el promedio de la clase de noveno es 15 y llega a la clase una persona de 15 años, o sea, digamos, tienen 30 estudiantes, ¿verdad? En noveno. Y el promedio es 15, ¿sí? ¿Cuál va a ser, cuál va a ser el promedio nuevo de la clase con un estudiante que llegue y que tenga 15 años? ¿Lo va a alterar o no lo va a alterar? Si tuviera, o sea, si el estudiante llegara y tiene 40 años, ¿verdad? Como que, no sé, tuvo que dejar de estudiar por alguna razón y después quiso retomarlo. Si la clase tiene en promedio 15 años y llega un estudiante de 40 años, sí lo va a alterar. De hecho, o sea, subiría el promedio. Posiblemente no mucho, ¿verdad? Porque son muchos estudiantes, pero seguramente llegaría casi tal vez como a 16, un poquito menos, seguramente. ¿Verdad? Pero ¿qué pasaría si el estudiante llega con exactamente 15 años? Resulta que el promedio va a ser el mismo, va a ser exactamente el mismo. Y entonces, aquí, ¿verdad? Aquí tenemos completa libertad para ABCD, ¿verdad? En particular, podemos jugar con el valor de D que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomamos D igual a el promedio? O sea, digamos, A, B y C son lo que sean, son completamente libres. Y D va a ser el promedio, ¿verdad? Esto es lo que nos dice, ¿verdad? Es que 3D va a ser A más B más C, ¿verdad? Y esto nos dice, por ejemplo, que A más B más C más D entre 4, ¿verdad? Si yo le sumo D a ambos lados, esto me va a dar igual a D, pero de esto va a ser igual a A más B más C entre 3. Sí, entonces, digamos, eso es lo que decía, ¿verdad? Que si entra una persona con la edad, el promedio de todos los demás no va a afectar, ¿verdad? El promedio de los cuatro va a ser el promedio de los tres. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tendríamos con esto? ¿Verdad? Entonces, A más B más C más D entre 4. Esto se convertiría en A más B más C entre 3. Y esto sería mayor o igual que la raíz cuarta de A más B más C entre 3. Bueno, perdón. De ABC por A más B más C entre 3. ¿Verdad? Esto es D. Y entonces, perdón, voy a tal vez a mover esto un poquitín para que me alcance aquí. Eh, ¿sí? Y entonces, si yo elevo esta cosa a la 4, ¿verdad? Me queda A más B más C entre 3 a la 4 mayor o igual que A por B por C por A más B más C entre 3. ¿Verdad? Puedo simplificar este con uno de estos. Y ahora tomo raíz cúbica. Tomo raíz cúbica y me queda, ¿verdad? Y entonces me queda que A más B más C entre 3 es mayor o igual que la raíz cúbica de A por B por C. ¿Ok? Y entonces, esto completaría, ¿verdad? Con esto terminaríamos el paso de 4 a 3, ¿verdad? Yo quiero demostrar esta desigualdad y entonces juego con esta otra variable extra que tengo, le asigno un valor especial, ¿verdad? A más B más entre 3 y, y me funciona, ¿verdad? Entonces, si quieren practicar un poquito esta idea,
en sus casas, ¿verdad? Intenten repetirlo, pero ahora con un pequeño cambio, ¿verdad? Sería, en vez de tomar D como la media aritmética, tomen D como la media geométrica, ¿sí? ¿Verdad? Con D esta cosa, demuestren, ¿verdad? Que la raíz cuarta de ABCD es igual a la raíz cúbica de ABC. O sea, que pasa algo similar. Y entonces, bueno, esto también daría una forma alternativa de demostrar el resultado. ¿Ok? Entonces, digamos, en mi opinión es muy ingeniosa, digamos, esta idea de tomar tanto, bueno, puede ser la media aritmética como la media geométrica, para lograr reducir desde el caso grande a un caso más pequeñito, ¿verdad? Para mí es una genialidad, muy elegante además, ¿verdad? No hay que ensuciarse mucho las manos ni nada, y pues obtenemos la cosa, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer eh, la demostración en general, ¿verdad? Tal vez lo pongo como un ejercicio, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Demostrar que lo mismo funciona, o sea, que la misma idea funciona para pasar de la enésima proposición a la n-unésima, o sea, a la anterior, ¿verdad? O sea, habría que tomar la última variable como ya sea la media aritmética o la media geométrica, ¿verdad? Ir a cancelar unas cosas y ver que justamente obtenemos el resultado, ¿ok? Y entonces con eso tendríamos ya la desigualdad de, eh, de la media aritmética, media geométrica demostrada, ¿verdad? Y entonces esto, o sea, este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio concluye la inducción, ¿ok? Entonces, eh, habíamos demostrado, ¿verdad? El caso 2, 4, 8, 16, 32, todas esas eran fáciles, ¿verdad? Se iban simplemente agrupando. Y bueno, esta otra, por ejemplo, nos permite la posibilidad de devolvernos, ¿verdad? Entonces, con 4 podemos cubrir a 3, con 8 podemos cubrir el 5, 6, 7, con 16 podemos ir a cubrir del 9 al 15 y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, eh, son estos, digamos, esto ya lo habíamos hecho y este otro es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Y entonces, bueno, con esto concluye entonces como la parte de inducción del taller, ¿verdad? Esta es una inducción alternativa, ¿verdad? Es un poquito juguetona, básica, digamos, perdón, básica no, quiero decir, vacilona, digamos, en el sentido que no es como frontal, ¿verdad? Sino que va y viene, ¿verdad? O sea, eh, de una forma vacilona, ¿verdad? Y entonces, bueno, el ejemplo de la desigualdad entre las medias, creo que es un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Es un ejemplo muy bonito que muestra la aplicación de esta desigualdad, ¿verdad? Eh, Nos queda un poquito de tiempo, ¿verdad? Y entonces podemos hacer dos cosas. Eh, Podríamos hacer la demostración de la desigualdad de las medias usando la inducción frontal, o sea, la inducción básica, ¿verdad? O podríamos hacer algunos ejercicios para jugar un poquito con la desigualdad de las medias, ¿verdad? Yo diría eh, que
Intentemos, bueno, hagamos la demostración, hagamos la demostración, la desigualdad normal, ok. Digamos, yo diría que no es tan fácil, o sea, digamos, se pueden ver un poquito feas las cosas. Vamos a hacer tal vez el caso 2 implica 3, ¿sí? Hagamos el caso, tal vez el caso 2 implica 3 y tal vez el caso, digamos, tal vez el caso 4 implica 5, ¿verdad? Eh, pero lo dejamos hasta ahí y, o sea, digamos, los dejo a ustedes que piensen entonces cómo hacer tal vez el paso general, ¿ok? Entonces, intentemos dedicarle a esto unos 10 minutitos, ¿verdad? Y, y después hacemos un par de ejemplos sobre esto. Juan Pablo, sí, diga, ¿cuál es su pregunta? Sí. Sí, pero ahí me escucha bien. Sí, Sí, lo escucho, sí. ok. Yo tenía una consulta y Ujú, es más una cuestión de, ¿cómo llamarle? Digamos, si yo quiero hacer una inducción de Cuchi, ujú. necesariamente tengo que pedir que sea el 2N, digamos, si yo No, lo no, no, pido, no. ok, O sea, si, digamos, en vez de 2n, tal vez fuera, no sé, como que pasa de n a n al cuadrado, tal vez, o a ok, 3n, o a 1000n, o lo que sea, ¿verdad? O sea, lo importante es que tenga una forma de dar saltos largos y que tenga una forma de devolverse, ¿verdad? ok, sí, sí. Sí. Digamos, a mí me gustaría ver algún ejemplo en el que uno pase de n a n al cuadrado, pero por lo menos yo eh, no tengo ningún ejemplo en mente y no me parece nunca haber visto una inducción que dé un salto tan largo. O sea, lo que recuerdo es este de n a 2n, ¿verdad? Inclusive muchos más ejemplos que este de la desigualdad de las medias, no recuerdo tampoco con esta técnica en realidad. Pero, pero sería interesante, digamos, digamos, al rato hay algo que se puede hacer con eso. O sea, tal vez si se mete en Google y pone variantes de la inducción de Cauchy, ¿verdad? Pues, digamos, sobre todo en inglés, en español cuesta mucho siempre encontrar literatura, ¿verdad? Pero tal vez si lo busca en inglés, puede ser que tal vez algo le aparezca, ¿verdad? Posiblemente. Ok, Eh, sí, sí, pero sí, es muy buena la consulta, ¿verdad? O sea, digamos, la idea, la idea con la inducción es simplemente poder llegarle a todos los enteros, ¿verdad? No importa cómo, ¿verdad? Entonces, digamos, esto que vimos hoy es una alternativa de poder llegarle a todos, pero eh, ¿verdad? Pero, o sea, definitivamente hay muchas otras formas también que uno le podría llegar a todos, ¿ok? ok. Entonces, Muchas gracias, profe. ok, perfecto, por ahí. Entonces, vamos a intentar demostrar la desigualdad de las medias, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, alternativa con la desigualdad, perdón, con con la inducción regular, ¿verdad? Voy a intentar que los cálculos no se enreden tanto, ¿verdad? Eh, pero bueno, y puede que no lo logre, ¿verdad? Entonces, hagamos tal vez digamos, el paso de 2 a 3 tal vez no es muy fácil, tal vez hagámoslo de 4 a 5 para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Cómo se vería en el caso general, ¿verdad? Entonces, pasemos del paso 4 a la desigualdad con 5 chunchillos, ¿ok? Entonces, hay que probar, ¿verdad? Hay que probar que A1 más A2 más A3 más A4 más A5 entre 5 es mayor o igual que esta cosa, raíz quinta de A1 por A2 tus por A5, ¿ok? Entonces, podemos hacer una cosa y sabemos que la desigualdad es cierta para
que la desigualdad es cierta para 4 maecillos. Entonces, podemos agarrar estos, podemos agarrar estos 4 maecillos y los juntamos. ¿Ok? Entonces, voy a llamarle esto el lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces, el lado izquierdo va a ser mayor o igual que 4 veces la raíz cuarta de esta cosa, a 1, a 2, a 3, a 4, más a 5, entre 5 por la raíz quinta de esa cosa. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces, bueno, y pues esto no se ve, digamos, como muy apetecible o muy bonito, ¿verdad? O sea, como que no se ve así como eh, qué bárbaro, qué montón bueno, pero eso es lo que andamos buscando demostrar, ¿verdad? O sea, como que no es claro todavía cómo podríamos jugar con estas cosas, pero introduzcamos nombres nuevos para sacarnos un poquito encima tanto símbolo raro. Pero entonces, raíz de A4 de esta cosa, pongámosle X mayúscula, ¿ok? Y a A5 pongámosle Y, ¿ok? Entonces, lo que hay que probar, ¿verdad? O sea, lo que sería genial poder demostrar, ¿verdad? Lo que sería genial poder demostrar es que entonces 4x más y entre 5 es mayor o igual que la raíz quinta, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta que A1 por A2 o sí, tal vez voy a poner estas minúsculas y ahorita defino las que son mayúsculas para que me quede más fácil. Aquí minúsculas, entonces 4x más y. Veamos que A1 por A2 por A3 por A4 va a ser X a la 4. Y aquí por Y, ¿verdad? Por A5. Esto, ¿verdad? Sería lo mismo que X a la 4 quintos y Y a la 1 quinto. Ok, entonces vamos a llamar a X grande a X a la 1 quinto y Y grande Y a la 1 quinto. Ok, entonces esto de aquí se convertiría, ¿verdad? Entonces, asterisco se convierte, digamos, el 5 lo puedo mandar a multiplicar, ¿verdad? Y me quedaría entonces 4x a la 5 más y a la 5 mayor o igual que 5x a la 4 por y. ¿Ok? De momento no parece tampoco como que hayamos ganado mucha cosa, pero en realidad sí ganamos una cosa. ¿Qué tiene de bonita esta última expresión? O sea, ¿qué tiene de bonito esto último a lo que llegamos aquí? Hay algo de bonito que tiene esa expresión. Lo que tiene de bonito es que es un polinomio, ¿verdad? Es un polinomio. ¿Ok? ¿Y qué tienen de bonito los polinomios? Bueno, los polinomios tienen de bonito muchas cosas, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que debemos recordar, ¿verdad? Hay una cosa que debemos recordar eh, eh, de la desigualdad de la media aritmética media geométrica, ¿verdad? Y es que si todas las variables son iguales, ¿verdad? Si todas las variables son iguales, tenemos igualdad, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Que, digamos, si todas, o sea, si A1 hasta A5 fueran todas iguales, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, ¿verdad? Pero en particular, digamos, quiere decir que este paso de aquí, digamos, estamos respetando la igualdad, ¿verdad? Porque estamos haciendo, o sea, ¿se acuerdan que el ejemplo antes, cuando intentamos hacer inocentemente el caso del 3 lo que pasa fue justamente que no respetamos la igualdad, o sea, como que hicimos media aritmética, media geométrica,
con dos cosas que no podían ser iguales. Pero aquí sería como usar que A1, A2, A3 y A4 puedan ser iguales, que bueno, es parte de la cosa general. Entonces, bueno, si esas fueran, o sea, si A1, A2, A3, A4 fueran iguales, todas esas igualdades, todas esas cosas serían iguales a X. Y entonces, si X fuera igual a Y, deberíamos tener igualdad. Y bueno, y obviamente sí, ¿verdad? 4X más X entre 5 me da X, y raíz quinta de X a la 4 por X me da X, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo igualdad. Pero ahora ese polinomio no es un polinomio cualquiera, sino que hay igualdad, bueno, o se anula, ¿verdad? Se anula cuando X es igual a Y. Ok, y entonces a pesar de que es un polinomio feo, sabemos cómo sacarle un factor, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren verlo como un polinomio en X o en Y. Da lo mismo, ¿verdad? Digamos que por mantener el orden, hagámoslo como un polinomio en X. Entonces, como polinomio en X, ¿verdad? ¿Verdad? Tendríamos P de X igual a 4X a la 5 menos 5X a la 4 por Y más Y a la 5, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que P de Y, ¿verdad? P de Y, cuando reemplazamos Y, nos quedaría 4Y a la 5 menos 5Y a la 5 más Y a la 5. Esto me da 0. Y entonces, si P de Y me da 0, ¿verdad? Esto lo que implica es que P de X tiene que tener un factor, es X menos Y, por otra cosa. ¿Ok? Ahora, esa otra cosa la podríamos encontrar usando división sintética. Bueno, entonces la raíz va a ser Y. Los coeficientes son 4 menos 5Y, X a la 3, X a la 2, X a la 1 y la constante, ¿verdad? Entonces, bueno, bajamos el coeficiente, bajamos y multiplicamos. 4Y. Bajamos aquí, ¿verdad? Menos 5 más 4 es menos 1. Multiplicamos, menos Y cuadrado. Aquí nos quedaría menos Y cuadrado, aquí nos quedaría menos Y al cubo, menos Y al cubo, menos Y a la 4, menos Y a la 4. Y finalmente menos Y a la 5 y me queda 0, ¿verdad? Que es lo que me debería quedar precisamente porque es un factor. Entonces quiere decir que el polinomio este que nos va a quedar aquí va a ser 4X a la 4 menos X a la 3 por Y menos X a la 2 por Y a la 2 menos X por Y a la 3 menos Y a la 4. ¿Ok? Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso se ve horrible otra vez, ¿verdad? Pero algo bueno tiene ese polinomio, ese segundo polinomio. No sé si alguien puede decirme qué le ve de bueno al segundo polinomio. Hay algo muy bueno en ese polinomio de ahí. Voy a hacer todo más pequeñito para que me entre el calculillo en esta página. Algo de bueno tiene el polinomio este de aquí. Tal vez voy a hacer esto un poquito más grande para... Bueno, lo bueno que tiene el polinomio este, ¿verdad? Es que, digamos, si llamamos a este polinomio Q de X, ¿verdad? Vuelve a pasar que Q de Y me da 0, ¿verdad? Vean que hay un 4 y hay 4 números negativos. Y entonces, o sea, hay menos una cosa, menos otra, menos otra, menos otra. Cuando yo pongo Y igual, cuando yo pongo X igual a Y, me vuelve a dar 0. Entonces, ¿qué quiere decir esa cosa? Que hay otro factor que divide a esta cosa, ¿verdad? Entonces, intentemos encontrar qué es lo que nos quedaría. Bueno, el 4 baja, ¿verdad? Nos queda aquí el 4, nos queda 4Y, nos queda 3Y por aquí, 3Y cuadrado, nos queda 2Y cuadrado, 2Y al cubo, nos queda Y al cubo, nos queda Y a la 4 y 0. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? De que entonces el polinomio este es igual a X menos Y al cuadrado multiplicado por 4X a la 3
más 3x a la 2 por y, más 2x por y a la 2, más y a la 3. Y ¿qué tiene de bueno esto? Di que esto es mayor o igual que 0. Y esto, x y y son también son positivos, entonces esto también va a ser mayor o igual que 0. Y entonces justamente obtengo que el polinomio que andaba buscando que fuera mayor o igual que 0, es mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, en general, la idea es esa, ¿verdad? O sea, yo le aplico la inducción a todos menos 1, ¿verdad? Y entonces introduzco las variables estas, ¿verdad? O bueno, o estas aquí de un solo, como ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces lo que les va a quedar, ¿verdad? Digamos, en general les va a quedar algo como, en general se obtiene algo como, no sé, n menos 1, bueno, digamos que uno anda buscando hacer que P de n implique P de n más 1, ¿verdad? Entonces quedaría uno como n, pues, sí, n por x a la n más 1 más y a la n más 1, ¿verdad? Hay que probar que esta cosa es mayor o igual que n más 1 por x a la n por y. ¿Sí? Y entonces, bueno, o digamos lo que es lo mismo, ¿verdad? Que el polinomio este, n por x a la n más 1 menos n más 1 por x a la n y más y a la n más 1, que esto sea mayor o igual que 0. Y entonces a lo que van a llegar, o sea, intentando replicar esta idea, debería ser a que esto es x menos y al cuadrado por un polinomio positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontrar el polinomio ese? La misma forma de antes, digamos, usando, puede ser, perdón, puede ser división sintética, ¿verdad? O, digamos, haciéndolo a mano, ¿verdad? Pero bueno, esta es la forma de demostrar la desigualdad de las medias con la inducción regular, ¿verdad? Es un poquitillo, digamos, no es tan elegante como la inducción de Cauchy, ¿verdad? Siento que la inducción de Cauchy todo queda muy, muy limpio, muy estético, ¿verdad? Esto otro, bueno, a mí no me parece que no sea estético, de hecho, bueno, el polinomio ese que queda aquí al puro final, ¿verdad? Queda con una forma muy bonita, ¿verdad? Pero bueno, digamos, tú toca ir a ensuciarse un poquito más las manos, ¿verdad? Con ir a factorizar polinomios y cosas que no, digamos, que no son tan bonitas como lo otro. Pero en todo caso, no está mal, es un buen ejercicio para ir a practicar el teorema del factor, eh, ¿verdad? Y bueno, y pues eso es lo que queda, ¿verdad? Entonces espero que Brian esté satisfecho con esta demostración. Esa es la que yo conozco, pero no sé si habrá algunas otras formas de hacer, no sé si habrá algunas otras formas de hacer una inducción de otra forma. Esa es la que yo sé, es un poco salvaje, pero creo que en cierto sentido es bastante natural, ¿verdad? O sea, es como lo que uno intentaría y uno se queda pegado, ¿verdad? O sea, como que uno intenta esta cosa y no sabe a dónde, o sea, cómo seguir avanzando. Y bueno, y tal vez lo que hizo falta fue convertirlo a una forma polinomial, ¿verdad? Y poder factorizarlo. Que bueno, requiere un poquito de astucia, pero teniendo en mente, ¿verdad? Que la desigualdad de las medias tiene igualdad cuando todas las variables son iguales, tal vez uno logra, eh, darse cuenta
cuál va a ser el factor que va a aparecer, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que hicimos, ¿ok? Entonces, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, entonces tal vez les voy a sugerir un par de ejercicios para que piensen, ¿verdad? Y bueno, en estos días les haremos llegar una lista con ejercicios básicos de desigualdades para que puedan empezar a practicar. Entonces, digamos, uno que me gusta mucho, ¿verdad? Digamos, un ejercicio muy vacilón es que, bueno, digamos, este es para empezar ahí, para calentar un poquito, ¿verdad? Si esto se cumple para todo A positivo. O sea, si yo tengo un número y le sumo, y le sumo su inverso, entonces esto es mayor o igual que 2. O sea, digamos, no importa si el número A es muy grande o el número A es muy pequeñito, siempre si yo le sumo su inverso va a quedar mayor o igual que 2. ¿Ok? Otro, por ejemplo, en una línea parecida, ¿verdad? Es que si yo tengo números positivos y lo multiplico por la suma de sus inversos negativos, sus inversos multiplicativos, entonces lo que me queda, el producto de este va a ser mayor o igual que n al cuadrado. Aquí todos los números van a ser positivos, ¿verdad? Si el n al cuadrado los asusta un poco, entonces pueden pensar en empezar con n igual a 2, ¿verdad? Entonces, a más b por 1 entre a más 1 entre b mayor o igual que 4. Y bueno, y ver qué es lo que les queda. Y después así, digamos, hay muchas formas de resolver este ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, les sugiero este para que se emocionen, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Muy vacilón también es que, eh, ¿verdad? Bueno, este se parece tal vez un poquito a lo que vimos anteriormente, pero 2 por, bueno, no sé, digamos, si m y n son enteros positivos y a y b son números reales, entonces, eh, vamos a ver, ¿qué nos quiere decir? Eh, m por a más n por b, tal vez m por a la m más n, más b por m a la n más n es mayor o igual que m más n por a la m por b a la n. Uy, ¿qué es esto? Ok. Eh, sí, y eh, bueno, digamos, uno bonito relacionado con el ejercicio justamente que empezamos la clase de hoy, ¿verdad? Demostrar, ¿verdad? Demostrar que si el perímetro, bueno, sí, que si el perímetro de un triángulo está fijo, ¿sí? La mayor área que se puede alcanzar eh, es la del triángulo equilátero correspondiente. Triángulo equilátero correspondiente. ¿Verdad? O sea, en que cada uno de los lados mide la tercera parte, ¿verdad? Y este parece un poquito difícil, pero, o sea, parece un poquito difícil porque como que no hemos, o sea, en la clase no hemos hablado para nada de triángulos ni nada así, pero pueden pensar, por ejemplo, qué fórmulas conocen ustedes, ¿verdad? ¿Qué fórmulas conocen ustedes eh, que les permita relacionar, por ejemplo, el perímetro de un triángulo y su área, ¿verdad? Entonces, si saben algo de eso, entonces tal vez puedan pelotear un poquito este ejercicio que es muy bonito, ¿ok?
Entonces, bueno, y creo que sería entonces todo por este mini curso. Espero que las ideas les hayan parecido atractivas, bonitas. Espero que los ejercicios les hayan parecido retadores e interesantes. Y ojalá que, bueno, continúen asistiendo a los mini cursos y continúen participando de estas clases. Muchas gracias y ahí nos estaremos viendo en estos días. Hasta luego, que pasen muy bien.